Los homosexuales tienen que votar por la izquierda. Las personas de raza negra tienen que votar por la izquierda. Cualquier grupo minoritario u oprimido tiene que votar por la izquierda. Y eso incluye también a las mujeres, que por cierto, hoy 8 de marzo se celebra su día, y evidentemente la narrativa es que si no votas por la izquierda, que si no apoyas a la izquierda de los socialistas, entonces eres machista. Hoy justamente vamos a desmontar esto. Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Hoy justamente, Día de la Mujer, me parece importante desmontar estas narrativas que la izquierda siempre ha impulsado respecto precisamente a ese grupo, porque si hay algo en lo que ellos son buenos es en adueñarse en estas banderas, ¿no? Y en alzar estas banderas de los grupos, como ya dije, que son supuestamente oprimidos o en algunos casos minoritarios. Y para ello he invitado justamente a Sabrina Ribeiro. Ella es licenciada en estudios internacionales, se encuentra cursando una maestría en economía y ciencias políticas en estos momentos. Es encargada de asuntos internacionales en la Dirección Nacional de Educación bajo el gobierno de Luis Lacalle, ya saben, en Uruguay. Y es además también el líder regional, ¿no?, de la organización Lola, que es precisamente esta organización feminista pero liberal para América Latina. Y a ella le doy justamente la bienvenida. Bienvenida, Sabrina, ¿cómo estás? Hola Esteban, muchas gracias por recibirme y gracias a todos los que están mirando hoy. Muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación. Por cierto, aprovecho también para felicitarte porque, bueno, para que vean un poco la diferencia, ¿no?, entre el feminismo liberal y el feminismo socialista, ese que nos han metido tanto y que hace tanto ruido. Sabrina, al igual que las mujeres de Lola, no odian a los hombres. Y de hecho, recientemente te acabas de comprometer, así que, bueno, felicitaciones en nombre mío y de la plataforma. De verdad que muy feliz de ver eso. Y quiero Muchas justamente, gracias. de nada, de verdad que muy alegres. Y quiero justamente, Sabrina, que comencemos sobre lo que es esta celebración. Hoy justamente estamos viendo, ¿no? Y lamentablemente es como que la narrativa que se impulsa y a la que le da más voz y que más hace ruido, que hoy no es un día para celebrar, es un día para conmemorar, dicen las izquierdistas. No me den regalos, no me feliciten, llora y sufre conmigo, es básicamente lo que exigen. Para ti, ¿qué es justamente 8 de marzo, Día de la Mujer? Sí, no, todo lo contrario. En realidad, hace 60 años que la mujer vive mejor que nunca. O sea, tenemos muchísimas cosas para celebrar en realidad. Gracias al capitalismo, que las mujeres pueden tener sus emprendimientos, pueden tener su libertad económica, pueden tener su libertad de acción a través de eso. En realidad hay muchísimo para celebrar. Es que hay un tema con esto y una bifurcación muy clara entre lo que es la complementariedad de los sexos y lo que es el odio de sexos devenido del odio de clases de Marx, porque en realidad eso es lo que promulgan estas personas, ¿no? O sea, no tiene absolutamente nada que ver con lo que era el feminismo desde sus orígenes, ¿no? Un movimiento que arrancó en el siglo XV con escritoras como Christine de Pizan, que estaban recién ahí empezando como a escribir como, bueno, obviamente nosotros somos parte de la sociedad también, queremos los mismos derechos. Después, bueno, con la Ilustración ahí se hizo incluso más énfasis en lo que eran los derechos del ciudadano en ese momento, pero también algunas escritoras lo ponían con el contrapunto del derecho también de las mujeres. Pero muchas veces nosotros nos olvidamos también como liberales clásicos en mi caso, pero como también libertarios o como personas de derecha, ¿no? Nos olvidamos de dónde viene esto y también creo que un poco genera como rechazo, porque estas personas tomaron esa bandera, la robaron absolutamente y la hicieron propia. Nosotros somos un poco culpables de eso, después podemos hablar de por qué creo que somos culpables de eso, pero sí es cierto que se robaron esa bandera y la tienen ellos. Y si nosotros también, tanto mujeres como hombres, no defendemos el feminismo como simplemente su definición de tener los mismos derechos, las mismas oportunidades entre los hombres y las mujeres, eso era el feminismo y nada más que eso. El resto, bla, 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 y cosas que bueno, cada ideología le querrá agregar lo siguiente, pero la definición era esa. Si nosotros no defendemos eso, entonces, ¿quién lo va a hacer, no?
Sí, esa yo creo que es el principio que todos debemos aplicar. Si no lo hago yo, ¿quién lo hace? Y por supuesto, en el tema del feminismo también hay que, digamos, verlo de esa manera. Y justamente quiero, sí, que sigas la conversación por ahí. ¿Por qué tú crees que hay que hacer una especie de mea culpa, ¿no? ¿Por qué nosotros también somos responsables de que la izquierda se haya adueñado del feminismo? Y además, ¿cómo logran hacerlo con tanta eficiencia? Sí. Bueno, primero ya sabemos que la izquierda tiene un tema con la comunicación que la verdad es que son muy buenos. O sea, Sí, no vamos a decir que no, porque son muy buenos generando estos relatos de qué es lo que debería ser bueno. Pero yo creo que sí, que gran parte de la culpa en esto la tiene la propia derecha por querer desligarse de los espacios cuando estos empezaron a tener más personas de izquierda, ¿no? Estos espacios fueron creados por personas que consideran que la libertad del individuo es la principal libertad y por eso tienen que tener los tres principios básicos, ¿no? El derecho a la vida, la libertad de acción económica, de expresión y obviamente también la democracia como forma de poder garantizar esas libertades y esos derechos. Pero hay un tema también entre que los derechos vienen con obligaciones, ¿no? Porque también las feministas han logrado cambiar eso para el otro lado y decir, no, nosotros más que derechos tenemos privilegios que adquirir. privilegios. Uh-huh. Exacto, hay una clara diferencia entre lo que son los derechos y los privilegios que estas personas quieren obtener, pero yo creo que un poco la culpa va en que nosotros no peleamos los espacios lo suficiente. O sea, nosotros es como, bueno, empezó a haber en este movimiento personas de izquierda y nosotros empezamos a retirarnos. Empezamos a ir para atrás, empezamos a dejarle esos espacios. Y nos pasa esto no solamente con el feminismo, también nos pasa con las comunidades LGTB, que decías vos, o con las personas afrodescendientes. Nos pasa con todo. Es como que les dejamos a ellos toda la parte. Y porque nosotros nos enojamos y decimos, no, esto no es en verdad lo que representa. Mira, yo me acuerdo, esto es una anécdota, pero me acuerdo cuando lanzamos el capítulo de Lola en Uruguay, de Ladies of Liberty, las personas que más nos defendieron fueron los hombres de derecha. Las mujeres de derecha solo iban en contra de nosotros, decían, no, ustedes son iguales que las feministas de izquierda, ustedes quieren privilegios, ustedes defienden esto, papá, papá, papá. Y las mujeres de derecha, de izquierda, perdón, también nos bardeaban, también nos Claro. peleaban, también eran, no, ustedes no existen, el feminismo de derecha no existe. Y creo que existen como numerosas personas que conciben erróneamente al feminismo y al liberalismo como causas contrapuestas. Y desde mi perspectiva estamos viviendo como una grieta, no solo en la sociedad, sino en los movimientos, ¿no? Una grieta que está formada por individuos que solo buscan imponer sus ideas, porque creen que están desde un pedestal de superioridad moral en la que tienen la mejor idea y tienen la mejor verdad, ¿no? Que las mujeres creyentes en una religión no pueden ser feministas, que las mujeres de derecha no pueden ser feministas, si estás casada, tenés hijos, no puedes ser feminista, y bueno, básicamente tienen la capacidad de decidir por el resto de las mujeres, ¿no? Quién es parte y quién es no parte de este movimiento. Pero además hay varios académicos contemporáneos, como David Was, por ejemplo, que me encanta, que es del Instituto Cato de Estados Unidos, que claro, que David decía, bueno, hay que asegurar que quienes son de derecha también son feministas, porque en realidad lo único que quieren es la igualdad ante la ley y la libertad. O sea, es necesariamente feminista una persona que es de derecha, justamente porque creemos en eso, ¿no? En que el derecho es para todos por igual Sí. y las oportunidades se generan para todos por igual o tienen que generarse para todos por igual. Y como les decía, los primeros vestigios de esto vienen del siglo XV. Y ahí tenemos a Christine de Pizan, tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, a Françoise de Polán, de Lavar. Tenemos muchísimas mujeres que contribuyeron a reflexionar lo que era la mujer en la sociedad, pero que también buscaban definir, ¿no?, cuál era la libertad individual. Porque si uno lee sus libros y sus obras, todas hablan de la libertad individual, de que el Así. individuo tiene que ser, y claro, ponen a la mujer porque en ese momento obviamente no tenía los mismos derechos, pero Uh-huh. ahora los alcanzamos. Lo que pasa es que nos pasamos a otro nivel. En el caso del Fraser Institute, por ejemplo, ellos hacen un estudio que analiza la igualdad ante la ley de hombres y mujeres en varios países, ¿no? Y Uruguay estaba en la chiquita lista de igualdad total ante la ley. Igualdad total. Los hombres y las mujeres tenían exactamente los mismos derechos. Bueno, nosotros analizando eso con María José, mi colíder de Uruguay, analizábamos eso y en un momento Uruguay desapareció de esa lista. Nosotros decíamos, ¿por qué? Qué raro. Nosotros en realidad no, Uruguay no. Cuando empezamos a ver, ¿sabes cuál era el tema? Es que en Uruguay se había hecho el agravante del femicidio. Claro. Entonces, la vida de la mujer en un homicidio tenía un agravante, o sea que era distinta Vale más que la del hombre. que la vida de un hombre. Sí. Pero hace 3 o 4 días en Uruguay pasó un homicidio, una mujer mató a su pareja, y el abogado de la mujer, ¿saben qué dijo? Dijo,
tuvimos suerte que fue un homicidio, porque podría haber sido un femicidio. Yo te Wow. juro que no podía creer lo que estaba escuchando. O sea que Wow. alguien murió, no importa si era hombre, no importa, pero por lo menos la mujer no murió. Y ahí ya tenemos el primer error. O sea, Sí. gravísimo, porque es tomar el derecho a la vida como que no vale lo mismo, claramente. Pero no me quiero ir tanto a la actualidad y el caso Uruguay de particular, solo quería ponerlo como ejemplo, pero también tenemos que ver en el caso histórico, por ejemplo, les decía, ¿no? Cristín de Pizan, estas mujeres que en el siglo XV ya estaban escribiendo esto, y después teníamos el iluminismo en el siglo XVIII que ya, acompañado de las revoluciones burguesas, daban a las mujeres otros derechos. Y ahí de nuevo estaba el capitalismo y estaba en la derecha, ¿no? O sea, la derecha que ellos tanto dicen, no, esto es horrible y qué malo que es, eso fue lo que hizo el cambio. Porque además hay un cambio increíble en la historia que se da gracias al derecho de propiedad. ¿Por qué? Sí. Simone de Beauvoir, muchos la habrán escuchado, esta mujer que muchas mujeres defienden, después se olvidan que ella había firmado un tratado para que la pedofilia dejara de ser considerada un crimen, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar por ahí. No vamos a entrar en esa discusión ahora, pero lo que sí vamos a decir, que es un hecho de la realidad, es un hecho objetivo, es, Simone de Beauvoir decía, lo que le da la libertad a las mujeres es el trabajo. Pero tiene un error ahí, y muy humildemente voy a decir que tiene un error. No me creo una crack por pensar esto, pero vos podés tener el trabajo, vos podés recibir el dinero, pero si el dinero no es tuyo, porque eso era lo que pasaba, ¿no? Exacto. Las mujeres iban, trabajaban, volvían a su casa con su dinero y su dinero no lo manejaban ellas. Tenía que ir a su esposo, a su hermano o a su padre. Cuando el derecho de propiedad se hace parte del derecho individual de las mujeres, es ahí que tienen la libertad de decisión y la libertad económica. Y hay una correlación muy grave y muy grande que está pasando en América Latina sobre todo, pero estoy segura que si veo otros índices va a ser muy parecido, y es que las mujeres que son violentadas y deciden quedarse en su lugar de violencia es porque no tienen libertad económica. Claro. Es porque no tienen dónde ir, dónde llevar a sus hijos, dónde darles de comer. Entonces, si nosotros no nos hacemos eco del capitalismo para que esas mujeres puedan tener esa libertad económica, va a pasar lo mismo acá. No es necesario que el Estado venga y le dé plata a esa mujer. No es necesario. Simplemente denle la libertad económica de poder salir a buscar un mejor empleo, de tener un empleo más calificado, de tener una educación que pueda ayudarla a tener ese empleo calificado. Pero Simone de Beauvoir solamente hablaba del trabajo y llevaba también esta teoría de Marx, ¿no? Sobre la teoría del trabajo, y si nos fijamos también es exactamente lo mismo. O sea, nosotros hacemos un estudio de lo que es esta idea de la lucha de clases. La pasamos por la teoría del trabajo y después la pasamos por Simone de Beauvoir y las feministas de ahora y tenemos lo mismo. Es una sopa de lo mismo. O sea, estamos todos consumiendo esta situación hegemónica de que en realidad la lucha de clases ya no es más lucha de clases y ahora es una lucha de sexos. O de raza, o de orientación sexual, sí, son las nuevas luchas de la izquierda. Y fíjate eso que estás diciendo, porque yo creo que ahí está la clave. Es verdad que de qué te sirve trabajar y ganar dinero si el dinero no es tuyo, es tu propiedad. De ahí, de hecho, para quien no lo sepa la audiencia, es que viene la palabra patrimonio. O sea, el patrimonio, que es lo que tú acumulas, es justamente el patriarca. O sea, es una palabra machista, si se puede decir así, porque tiene su origen allí, ¿no? Pero justamente lo que demuestra es que es el capitalismo cuando ya te reconoce a ti como mujer, como un igual ante la ley, que puedes tener justamente derecho a la propiedad, eso incluye el dinero que te ganas, evidentemente eso te da libertad. Y quería agregarte otra cosa, ya que tú estás hablando del tema del capitalismo. Yo vi una historia, Sabrina, de una mujer de algún país de Medio Oriente, no recuerdo, creo que era Irán, pero puedo estar equivocado, que bueno, básicamente cayó en desgracia porque creo que el esposo se le había muerto, algo así, y ella no podía justamente tener este tipo, no podía tener dinero. ¿Tú sabes qué la salvó? El Bitcoin. Mira. El Bitcoin. Claro, porque ahí no hay reglas de que no, que si eres mujer, que si eres hombre, lo puede usar y puede... La libertad en su máxima expresión. En su máxima expresión. Fíjate que te quería también preguntar algo sobre el tema del activismo, tú misma acabas de decirlo, y lamento decirte que formo parte de ese grupo, ¿no? Yo escucho la palabra feminismo y a mí se me erizan los pelos. Yo automáticamente digo, feminismo, izquierda, eso no sirve. Sí. Obviamente con Lola no aplico eso, pero es mi reacción natural, ¿no? Cuando escucho la palabra feminismo. ¿Cómo ustedes de esa organización logran justamente pasar esos muros para llegar a la gente como yo o incluso a las mujeres de derecha que me acaba de decir también que rechazan con mayor fuerza incluso este tipo de cuestiones? No, es una muy buena pregunta y yo creo que tiene que ver este miedo, no es que seas
su culpa, es que venimos hace 20 años con un relato de lo que es la verdad absoluta, totalmente dado por la izquierda, y que nosotros consumimos diario. Entonces, claro, Correcto. si nosotros lo único que vemos es que el feminismo son estas mujeres que se pintan el pelo de violeta, que salen a la calle. Ahora, yo leía la proclama del movimiento feminista de Uruguay, yo decía, ¿sabes de lo que hablaban? De Israel hablaban, y Medio Oriente, y lo que está pasando en Gaza. Y ellas Ajá. decían, no, nosotros vamos a resistir porque las mujeres no sé qué, no sé. Yo, primero que no tienen ni idea, ¿no? De lo que tienen que, no tienen ni idea de lo que está pasando ahí como para hacer eso. Pero ahí ya te das cuenta que no es un tema de libertad de la mujer, es un tema ideológico 100%, y es lo que nos Totalmente. están metiendo en la cabeza todo el tiempo. Entonces, no te culpo, al contrario, digo, bueno, vamos a la historia, vayamos a educarnos nosotros primero, la gente de derecha tiene que educarse primero y decir, educarse no en el sentido de la palabra que vengo yo y te aplico una Sí, masa, sino buscar en la historia, que fue un poco lo que hicimos con mi amiga Majo en Uruguay para lanzar Lola. ¿Cómo obtuvimos todos estos datos de Cristina de Pizán, de Sor Juana Inés de la Cruz? Nos pusimos a buscar, porque no había información que esté en un solo lugar. Había que hacer una investigación, porque las feministas de izquierda eso ya lo hicieron. claro. Ya pusieron todo en manuales mucho más simples, pero nosotros no. Entonces dejamos que ellas corran la ventaja y después nosotros estamos corriendo atrás. Y cuando uno construye un relato es mucho más fácil que tener que romper un relato y volver a armar otro, ¿no? O sea, Correcto. porque ya te resuena en la cabeza, claro, ¿cómo no? No quieres tener nada que ver con el feminismo. Y a las que más me cuesta hacer que comprendan son a las mujeres, te juro. Porque es como, yo no quiero tener nada que ver con estas mujeres que se pintan de violeta, que salen a la calle bueno, en tetas, no sé, no quiero tener nada que ver. Lo primero que te dicen las mujeres cuando entran a Lola es eso. Pero yo creo que tiene que ver con la comunicación y con la educación. Educación, no solamente porque trabajo, porque mi trabajo es ese, sino porque comprendí que hay muchas cosas que nosotros ya teníamos el chip metido y que para poder salir de ese chip hay que educarse. Y esto es lo mismo que pasa con el tema de la radicalización, que ese es otro tema del feminismo muy complejo, sobre todo porque en América Latina la radicalización está muy a flor de piel, ¿no? Y vos para desradicalizar a una persona, además de que es un proceso muy grande, lo Sí, primero que tenés que hacer es buscar hechos objetivos innegables. Por eso nosotros hablamos mucho del tema histórico, por eso decimos, bueno, no, pero fíjate que los primeros vestigios, las primeras mujeres que hablaban de esto, hablaban de libertad individual. No hablaban de lo que ellas asumen como esa lucha de sexos. No tenía nada que ver con eso. Tenía que ver con que, estamos elaborando derechos del hombre y el ciudadano, ¿por qué no del ciudadano? Entonces ahí está un poco, y ojo, estas mujeres no eran cualquier mujer tampoco, eran mujeres que sus maridos estaban escribiendo y redactando esto. Entonces claro. ellas en sus casas probablemente, y me muero por ser mosca en ese momento, pero probablemente también cuando ellos redactaban eso, ellas estaban metidas atrás de eso, 100% segura de eso. Pero porque sus libros después hablan de ese proceso. No lo dicen directamente, pero ya sabía porque eran esposas. Entonces, nada, no es que la lucha feminista es esta cosa de ir en contra y romper con las cosas. No, no es eso. Lo que pasa es que hay una como una errónea concepción de que uno tiene que destruir. ¿Por qué quieren destruir? Todo el tiempo quieren destruir. Eso En es. vez de hablar de complementariedad, ellas hablan de guerra todo el tiempo. Y la sociedad pacífica no se conforma de esa manera. Entonces Total. ahí hay que buscar también nosotros cuando comunicamos cómo hacemos para, bueno, algo que aplico mucho en Uruguay. No, ¿por qué estas feministas? No, feministas de izquierda. Ya es como que lo asocien a eso. Ya le pones el apellido. Exacto. Porque si no, entonces el feminismo al final, ¿qué es, no? Pero en realidad es un movimiento social. Después, obviamente, cada ideología y en esta lucha de ideologías que hay en el mundo y que va a vivir por siempre porque así funcionamos, en esta lucha de ideologías después tenemos que ver a cuál nos abocamos. Y ahí, o sea, nosotras realmente creemos que el feminismo de izquierda como que perdió la capacidad de crítica en esa toma de lucha que va Sí, en los países, ¿no? Como que perdió eso, pero nosotros de la derecha tenemos un montón de críticas para hacernos también, y creo que esa es nuestra oportunidad, hacer la crítica también a nosotros, ver en qué fallamos para que ellas se tomen esta bandera en este y en otros temas que se toma la izquierda, y
ir a direccionarnos ahí a buscar una solución y ver cómo lo hacemos, si es a través de la educación, si es a través de programas, si es a través de comunicaciones. Bueno, ahí tenemos mucho para discutir a ver cómo logramos hacer eso. Y eso me da justamente pie para lo siguiente, porque fíjate algo, hay figuras de la mujer, o sea, figuras femeninas que han Sí. sido muy fuertes, muy relevantes, muy importantes a nivel histórico, que además cuando tenés sus historias, incluso a nivel personal, o sea, son grandiosas y deberían ser el símbolo en sí del feminismo, sea de izquierda o sea de derecha. Pero vemos que muchas de ellas, te puedo mencionar a Margaret Thatcher, te puedo mencionar a Ayn Rand, que quizás alguna otra que, bueno, no se me ocurre. Acá una candidata presidencial del Partido Republicano, Carly Fiorina, que también la odiaban, ¿no? Claro. Y ella fue la primera mujer que controló una de las 20 empresas más grandes del mundo, Hewlett Packard, HP. Fue CEO, fue la primera mujer CEO de una de las 20 empresas. Sí, Ayn Rand, bueno, te conoce la historia, no sé si sabías que Ayn Rand fue autodidacta. O sea, ella se enseñó por eso. Sola. Eso es un símbolo. Entonces, ¿cómo uno puede quizás a veces traspasar esa barrera? Porque estos tres individuos han sido satanizados por el feminismo de izquierda. ¿Y cuáles son sus referentes? Frida Kahlo, que se dejaba usar por el esposo. O sea, entonces, ¿cómo tú logras, teniendo este discurso, porque evidentemente lo tenemos, transmitir ese mensaje de que, mira, realmente ellas son las que están equivocadas, mira a nuestros referentes, mira los de ellos? Claro, lo que pasa es que ahí, y vuelvo de nuevo con el tema de la comunicación, que es tan importante, y por eso es tan importante este programa que vos tenés, y poder llegarle a más personas, y poder replicar esto después en otras cosas, poder replicar una simple imagen que tenga la idea de lo que nosotros queremos hacer llegar. Ellos claramente ya están corriendo hace rato con esta comunicación. Entonces nosotros venimos un poco atrás. Como te decía, si yo me pongo a pensar, realmente es más difícil de construir, tanto esa palabra que ellos usan, de construir lo que ellos construyeron como relato y verdad absoluta, y hacer entender a la gente que en realidad no existe una verdad absoluta, que hay hechos objetivos, pero que si nos remontamos a esos hechos objetivos no tienen nada que ver con lo que ellos están planteando. Y el tema de los íconos, y justo es muy, muy divertido porque justo este año Lola en América Latina, el retiro, se trata de los íconos de la historia y los futuros íconos, es que nosotros tenemos que hacer que esas historias sean conocidas, porque la izquierda no lo va a hacer. Claro. Entonces, desde todo el Uruguay, y ahí es cuando, y los hombres de derecha en Uruguay eran los que más defendían Lola, porque ellos entendieron algo que era muy importante. Nosotros nos reímos y decimos que son los lolos, porque entendieron algo que es muy importante. Ellos no pueden convencer a las mujeres de que el liberalismo es la mejor opción para las mujeres. Correcto. No lo van a hacer. Y ahí ya saltamos con lo otro, porque vos no sos hombre, porque no entendés. Mansplaining, me estás haciendo mansplaining. Exacto. Pero yo que soy mujer sí te lo puedo explicar. Sí podemos conversar de igual a igual. Y obviamente que después traerán otras cuestiones de falacia dominen, porque siempre, ¿no? Hay alguna búsqueda de, pero vos porque tenés privilegios y porque porque siempre lo van a traer. Pero lo importante nosotros también es entender cómo podemos argumentar esas cosas, y es con estos hechos objetivos, de, che, mirá, es verdad lo que decía Simón de Beauvoir, el trabajo te puede dar un poco de libertad, pero si vos no tenés propiedad privada, no vas a poder hacer nada con esa plata. O sea, no vas a poder decidir, porque de hecho el derecho de propiedad, y esto también es muy importante entenderlo, el derecho de propiedad fue lo que a las mujeres les dio la propiedad de su propio hijo. Porque antes eran los hombres los que estaban a cargo de ese ser, no las mujeres, no eran hijos de las mujeres también. Entonces, el derecho de propiedad dio esto. Y por eso es tan importante que la gente entienda lo importante que es el derecho de propiedad. Pero después te dicen, porque mi cuerpo, mi no sé qué, pero no lo entienden que eso es también es propiedad privada. Correcto. Mi cuerpo es mi propiedad privada, no tenés que pegar, violar o lo que sea a la otra persona. Pero eso también es básico en la derecha. ¿Por qué? Exacto. Porque el derecho individual es primero. Yo no puedo atacar a un tercero. Yo puedo seguir el estilo de vida que yo quiera, como dice Venegas Lynch, con el respeto irrestricto por el derecho de la vida del otro. Punto. Es así. Fíjate que yo cuando veo el movimiento feminista en Latinoamérica, para quedarnos en esa región, hay tres países que siempre se me vienen a la cabeza, Sabrina. Chile, Argentina y Uruguay, que es donde estás tú. En los otros países, creo que en México han tratado, pero no lo he visto con tanta fuerza. Sí. En Venezuela, tú que conocerás la crisis que tenemos allá, obviamente allá no pega nada de eso, porque alguien con el estómago vacío no va a andar pendiente de esa lucha feminista de izquierda, ¿no? Pero justamente teniendo todos estos obstáculos en donde justamente, a mi juicio, me parece que tú estás en uno de los países en donde más voz se le da
al feminismo de izquierda. Ujú. ¿Cómo logras tú pasar esas barreras, quizás también de medios de comunicación, esos mismos golpes que te dan las propias mujeres de derecha? ¿Cómo logras llegarle a la sociedad cuando ellos tienen, bueno, una batuta y una trayectoria y unos medios de comunicación mucho más grandes? Sí. No, realmente es muy difícil eso. Es muy difícil. ¿Sabes la única forma en que nosotros logramos que los medios nos dieran un poco de bolilla, como decimos nosotros, que nos dieran un poco de importancia? Claro. Contrarrestándonos a lo que decían las otras. Mira, yo digo algo que no tiene nada que ver con eso. Y nos han invitado a debatir y nos han invitado a Perfecto. programas como para buscar la otra verdad, porque eso en realidad es lo que hace el periodismo y lo que debería hacer si se toma de la buena manera. Yo no te puedo decir que nuestra lucha está saldada en ese terreno porque es muy difícil, porque ellos cuentan con recursos que nosotros no contamos. Correcto. Pero lo bueno, y gracias al capitalismo, como siempre, hay muchos canales para poder hacer que eso llegue. Entonces, estás vos acá, están las chicas en las redes sociales, están en TikTok, están en Snapchat, están en Facebook, y cada canal trata de llegar un poco más a esa comunicación, porque es una comunicación más democrática, porque nadie me va a decir, yo no tengo que poner plata para decir, ah, sí, mira lo que quiero comunicar. No, en este caso nosotros tenemos la libertad de hacerlo por los canales que podamos y tratar, pero, y de nuevo, y ahí va, también creo que tenemos que hacernos cargo de eso, de entender que hay que salir a comunicar, que hay que Claro. salir a contarle a la gente. Y yo estoy 100% de acuerdo con lo que vos, y quiero hacer un punto que me parece que siempre desde la derecha nos perdemos en la conversación, porque nos encanta hablar de las cosas teóricas, qué divino, que sería el mundo si siguiéramos a Adam Smith, divino, divino todo. Pero hay una realidad, vos lo dijiste, la gente con hambre no puede pensar porque tiene otras prioridades. Uh-huh. Entonces yo no puedo ir a la casa de una mujer que está con 3 hijos, que no tiene trabajo, y decirle, ay, no, mira, ¿sabes que la derecha tiene las mejores ideas para vos? No puedo, no puedo porque la persona no lo va a entender. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para comunicar? Bajar las ideas a tierra. Le tengo que demostrar por qué las mujeres en los países con libertad económica mayor, las mujeres tienen mejores trabajos, tienen menos trabajos de vulnerabilidad, tienen más trabajos calificados, tienen mejores salarios, tienen más acceso a instituciones financieras que les permiten ahorrar, invertir y progresar. Pero eso es la forma que le tengo que comunicar. No le tengo que decir, ay, sí, porque filosóficamente, está muy bien, pero no todo el mundo puede estar pensando en filosofía en este momento. Por más de que, obviamente, la vida debería enfocarse en eso y debería nacer de la filosofía, hay gente que la está pasando mal. Sí. Yo no le puedo ir a decir, ah, no, discúlpame, lo que pasa es que vos no comés hoy porque las feministas de izquierda, no puede ser así. Tengo que ir con algo arriba de la carpeta para decir, sí, mira, esta es la mejor forma, pero por esta razón. Y atacar esos puntos que nosotros tenemos de la derecha como talones de Aquiles, ¿no? De esto de ir a las comunidades, porque lograron colectivizar absolutamente todo. Uh-huh. Entonces, vayamos al colectivo LGTB y dicen, che, no, pero mirá, pero vos sabés que cuando esta gente estaba a cargo, te mataban, te llevaban a campos de concentración. Vos sabés, no, te muestro unos libros, mirá los índices, ¿no? ¿Qué pasa en Rusia? ¿Qué pasa en Medio Oriente? ¿Qué pasa en los países que no tienen Mira lo libertad? que decía el Che Guevara directamente, el trabajo los hará hombres. Pero la cantidad de camisetas del Che Guevara que he visto en todas las marchas de orgullo gay en Uruguay, pintados los labios del Che Guevara. Y yo decía, esta gente no tiene idea de lo que pasaba. Pero es que no tiene idea porque nosotros tampoco le salimos a decir lo que pasaba. Claro. Porque bien gramsciano todo en América Latina, obviamente la educación se enfocó en tratar de adoctrinar a esta gente. Ahora, si nosotros no salimos a darle la batalla, yo me acuerdo, estaba en el liceo, en educación media, y me peleaba todo el tiempo con mi profesor de historia. Todo el tiempo. Pero es que si nadie le peleaba, él iba a seguir diciendo que en realidad Mujica en Uruguay había sido un libertador. Y el tipo estaba preso cuando salió la dictadura porque ponía bombas. O sea, esto es un tema de ir a molestarlos en su lugar e ir también con nuestra verdad, porque si no, nos vamos a seguir dejando pasar por arriba y esto no va a terminar jamás. Es así, y fíjate que tú hablas tanto de los talones de Aquiles, que yo creo que uno que tenemos en la derecha, que lo podemos aplicar al feminismo y a cualquier otra cuestión, es la frasecita esa, que si bien es cierta, no deberíamos aplicarla tanto, la de dato mata relato. No. Un dato sin un relato, sin contarlo de una manera que sea atractiva para la gente, no hace nada. Sí. ¿Tú has visto algún presidente, los políticos? Al final yo siempre le he dicho a la gente, ¿la política qué es? Es un concurso de popularidad. ¿Quiénes son los que ganan?
los que son simpáticos, los que son populares, los que saben vender su idea. Tú nunca has visto un político que gana que te dice, bueno, 2 más 2 es 4 y te da una clase, Milei, pero Milei también era atractivo por otras cosas. ¿Ves? Exacto. Pero no, sí. no se queda nada más en eso. Entonces, yo creo que es importante atacar todos esos puntos que está mencionando. Y ya para ir finalizando, Sabrina, sí, claro. ¿Cómo pueden contactarte a ti, a la organización, si quieren formar parte de esto? Quizás alguna feminista de izquierda que, bueno, no está de acuerdo, pero quiera debatir, quiera hablar con ustedes, ¿cómo lo hacen? A nosotros nos encanta debatir aparte, porque es parte de del derecho, ¿no?, de libertad de expresión, y de Correcto. hecho dentro de Ladies of Liberty van a encontrar un montón de pensamientos distintos sobre distintos temas. Me consta. Claro, porque eso es lo rico de la libertad, de poder debatir en base a argumentos, y capaz que no vamos a estar de acuerdo, porque hay muchas cosas que son morales individuales y no vamos a estar de acuerdo. Correcto. Pero está bueno hablar de eso y buscar cuál es el mejor camino para la paz en este mundo de conflictos, porque eso es en realidad la sociedad, ¿no? O sea, Correcto. ¿cómo hacemos que vivamos todos de una mejor manera y no nos ataquemos constantemente por cosas que son parte de la libertad? Y que si yo quiero, no sé, seguir una religión, si yo quiero seguir una ideología como la derecha, si yo quiero, ¿no? Las ideologías que trae la derecha, ¿no? El conservadurismo, la gente a veces lo ve como, ay, qué horrible, entonces ya no se quieren llamar conservadores y se empiezan a llamar liberales, y ahí hay como una cosa así porque no tienen nada que ver. Sí. Pero tampoco hay que tenerle miedo a las definiciones. Yo creo que a veces es mejor volver a esas bases de definición para poder entender lo que pasa a futuro. Pero bueno, ya me fui mucho. Nos pueden contactar a través de las redes, obviamente, Ladies of Liberty en Instagram, nos van a encontrar en básicamente que todas las redes. Y otra cosa también que me parece importante es cuál es... ¿qué es lo que hace Lola? Que es lo último que quiero decir para que podamos todos irnos con ese mensaje, porque sí, creo que es la forma de que la derecha tiene que entender las cuestiones que son robadas por la izquierda, ¿no? Nosotros hacemos dos cosas. Por un lado, apoyamos a las mujeres que están en el movimiento liberal. Pero eso es algo que tenemos que hacer todos, hombres y mujeres. Correcto. Apoyar a que las mujeres sientan que este es su lugar porque es realmente la mejor opción para ellas. Y por otro lado, salir a buscar a las mujeres para que vengan. No puede ser que el 55% de las mujeres, o creo que es 65%, algo así, de Estados Unidos se sienta más de izquierda porque consideran que es más justo. ¿Qué es lo justo? En realidad, cuando vemos la izquierda, las cosas que los países que ha tomado, así como Venezuela, así como Nicaragua, así como tantos otros países, lo único que vemos es que el individuo es cada vez más marchitado y que los derechos de las mujeres se van para abajo, los derechos de las personas homosexuales, todo se va para abajo, porque el individuo no importa. Entonces, salgamos, y ahí los invito a todos, salgamos a hacer esas cosas los dos, a apoyarnos entre nosotros y no matarnos porque pensamos distinto, debatamos con argumentos, me encanta, y salgamos a buscar a los que están afuera. Hagámoslos entender, no con la teoría, sino con las cosas que realmente les van a cambiar la vida, porque en definitiva, todo esto de estar atrás de una ideología tiene un objetivo, y es que el objetivo es el camino que creemos es el mejor para poder tener una sociedad más próspera y más que tenga mayor oportunidad para todos, no solamente para las mujeres, no solamente para los gays, no solamente para los negros, que tenga oportunidad para todos porque todos somos lo mismo, y eso es lo primero que hay que entender. Así es, igualdad ante la ley. Muchísimas gracias, Sabrina, por haberme acompañado hoy en Giro a la Derecha, de verdad. Muchas gracias. Bueno, era Sabrina Ribeiro, justamente Regional Leader, ¿no?, de la organización Lola para Latinoamérica, comentándonos sobre el Día de la Mujer. ¿Por qué la mujer realmente debería ser de derecha? O si no quieren usar ese término, ¿por qué por lo menos no debería ser de izquierda? Porque hay que ver que es bajo el capitalismo que las mujeres han logrado las grandes cosas que han logrado en la actualidad. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día lunes por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el lunes.